Llevamos unas cuantas semanas, esta es la cuarta semana que estamos compartiendo una serie que me encanta, porque Jesús no solamente vino a salvar a las personas, Él vino a formar una comunidad. Jesús no solamente vino a decirte, mira, sale de aquí, ponte aquí, yo quiero que tú tengas una familia también. Y la serie que Dios nos ha dado para compartir durante estas semanas se titula El reino de Dios no se vive solo. ¿Puedes decirlo conmigo? El reino de Dios no se vive solo. Una de las cosas que hace Satanás, que hace el enemigo, una de las cosas que a veces nosotros sentimos en nuestra alma es que queremos aislarnos. Si cuando nos pasa algo malo, cuando no nos sentimos aptos al lugar donde estamos, a las personas donde vamos a reunirnos o al trabajo, lo que queremos es que nadie nos hable, que nadie nos diga nada, que nadie lo que hacemos es aislarnos. Como un mecanismo de defensa, pensando que así vamos a ser sanados, pensando que así vamos a ser tocados y de alguna manera el problema o la situación o nosotros vamos a ser, por arte de magia, sanados y curados. Pero la verdad es que no es así. Por eso es que Dios permitió que no solamente nosotros recibiéramos sanidad a través de su sangre, pero también permitió que tuviéramos una familia en la que nosotros pudiéramos sanar. También permitió que tuviéramos una familia adelante, en la que pudiéramos crecer. Y entendemos muchas veces que el crecimiento no está cuando tú y yo estamos asolados o estamos en un lugar aislado. El crecimiento está en comunidad. Es mejor crecer en familia que crecer solo. Porque cuando uno se cae, el otro le ayuda y lo levanta. Cuando uno se tropieza, el otro está para fortalecerle, para aumentar su fe, para fortalecer su vida. Por eso es que Jesús no solamente nos dijo, vengan a mí y síganme a mí, sino que Él nos dijo, vengan a mí y yo voy a hacer que ustedes sean parte de una familia que nadie les ha podido dar. Ni su papá, ni su mamá, nadie. Es la familia que pertenece al reino de Dios. Mira a la persona que tienes a tu lado. Aunque no haya nacido en el mismo lugar, aunque no tengan el mismo apellido, es tu hermano, es tu hermana, gracias a la sangre, al poder tan grande de Jesucristo en nuestras vidas. Somos parte de una comunidad que no fue creada por un hombre, que fue creada por el mismo Dios. Él no quiere que tú y yo vivamos más solos. Él quiere que tú y yo podamos vivir, disfrutar todas las bendiciones que Él nos ha dado, pero quiere que vivamos en comunidad. Por eso es que el enemigo quiere todo lo contrario y quiere que estés solo. Quiere que las familias se separen, quiere que los hijos se vayan, que los matrimonios se separen. Quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Por eso cada vez que sientas que quieres aislarte, cada vez que sientas que quieres vivir fuera de una comunidad, cada vez que quieras que sientas eso, ese no es Dios. Dios permite que en algún momento tú estés en silencio, tú medites, sí, pero Dios no quiere que tú te quedes ahí, que tú vivas ahí. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad. El reino de Dios no se vive solo. Y quisiera que leyéramos en el pasaje de hoy que se encuentra en Juan, capítulo 20, verso 1. Dice así, y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo oscuro todavía, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, que había estado Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Creyó que Jesús no estaba ahí. Creyó que María le estaba diciendo la verdad. Creyó que María le estaba diciendo, se lo robaron, se llevaron el cuerpo y ahora van a venderlo en pedacitos. No podían creer esas cosas, pero cuando llegó ahí y vio el sepulcro vacío, creyó lo incorrecto. Creyó lo que no era. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Y quisiera compartir un mensaje en esta mañana
con el tema comunidad de vida. Hemos compartido mensajes, comunidad de oración, comunidad que pelea unida, pero quisiera que hoy pudiéramos compartir y celebrar la vida de Jesús, entendiendo que no somos una comunidad de muerte, una comunidad de negatividad, una comunidad que camina derrotada. Somos una comunidad que vive, una comunidad viva. Amén. ¿Podemos orar por un segundo? Padre eterno y Dios de gloria, te damos gracias, no solamente por tu palabra, sino porque tu palabra es real. Porque lo que dice ella es verdad. Y porque confiamos, Señor, que cuando ellos fueron y miraron ahí, no era que te habían robado, no era que te habían llevado a otro lugar, sino que tú, Dios mío, demostraste, enseñaste que habías resucitado. Te damos gracias, Señor, no solamente por tu palabra, sino porque hoy podemos entender que tu palabra nos cuenta la realidad de que tú vives y vives para siempre. En esta hora te rogamos, Señor, que no solamente estemos estudiando una porción de ella, sino que podamos escudriñarla y que podamos salir de aquí transformados y dispuestos, Dios mío, a ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús no te rogamos, Señor, que nos des un estándar o un título porque sabemos más. Queremos que nos ayude, Señor, a ponerla en práctica y a cambiar nuestras vidas para siempre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Sé que les he contado algunas cosas de mi infancia y mi adolescencia y cuán rica ha sido, no tanto en millones, pero en experiencias. No tanto en mucho dinero, pero también en experiencias vividas. Y una de las cosas que siempre mi mamá me permitió fue aprender y me permitió darme algunos trastazos, algunas cosas y probar y aprender. Y sobre todo en la adolescencia, habían cosas que yo quería hacer, que no tenía que hacer, pero ella sabía que yo lo hacía seguramente para que yo aprendiera, ella me dejaba. Y entonces un día llegué y le dije, mamá, hoy, no se rían, he decidido que voy a criar palomas. Sí, ustedes pensaban que era algo muy importante, pero hijo, ¿cómo que vas a criar palomas? ¿Cómo que vas a tener ahora más animales? Ya tenemos un perrito, ya. Sí, ¿cómo que palomas? Sí, mamá, me gusta verla volar, me gusta sentir que yo las cuido, que yo las tengo. Sí, a los 2 días un compañero de trabajo de mi mamá tenía un palomar profesional de este, a los 2 días mi mamá estaba con 2 palomas en la casa. Yo llegaba de la escuela, les daba la comida, la soltaba, pero lo que más me impresionaba a mí era que esas palomas, a veces yo me iba a jugar lejos, estaban en los parques jugando y yo sabía que esas eran mis palomas volando lejísimo. Y cuando yo llegaba por la noche a la casa, las palomas estaban ahí, en su casetica, en su casa. Era impresionante para mí ver cómo ellas podían irse tan lejos, tan lejos, tan lejos y después regresar sin yo llamarlas, sin yo decirles nada. ¿Cómo un animal puede saber a kilómetros de distancia regresar de nuevo? Donde yo nací, hay un tiempo en la escuela que no solamente te llevan a estudiar, sino que te llevan al campo a trabajar. Y me tuvieron que llevar toda la escuela, fuimos a un campo a trabajar por 21 días. Yo tenía que dejar a alguien que cuidara a las 2 palomas que tenía. Tenía que soltarlas, tenía que darle alimentos, tenía que darle agua, tenía que cuidarlas, tenía que ver que estuvieran saludables. Mi mamá dijo, yo lo voy a hacer. A los 15 días mi mamá dijo, yo no puedo hacer esto es demasiado, tengo que subir a la azotea, soltarlas, mirar. A veces ellas vuelan y vuelan y vuelan y hasta que no bajen no lo puedes cerrar y no las puedes dejar abiertas. A los 15 días la misma mamá que me regaló las palomas, regaló mis palomas a una persona que las iba a cuidar muchísimo. Cuando yo llegué podía visitarlas y las veía y estaban bien hasta que la persona que las tenía era un señor mayor que las cuidó muy bien, se mudó a otra ciudad, nunca más vi mis palomas, ya esa temporada pasó, las extrañé, estuve muy triste, pero ya. Lo que sucede es que 2 años después, cuando llego a la casa, no sé ni dónde yo estaba, pero llego a la casa y mi mamá me dice, hijo, creo que en el patio hay una paloma. Y le digo, mamá, ya eso pasó hace 2 años, yo no quiero paloma, esa no debe ser mía, esa se cayó, la voy a ver si es de alguien para poder dársela. Mi paloma favorita 2 años después había regresado volando a su propia casa. Yo no lo podía creer, pero tampoco quería criarla de nuevo. Sí, yo no sabía qué hacer, pero me llamaba tanto la atención cómo 2 años después esa paloma pudo volar y pudo regresar a donde yo no tenía idea. Yo no entendía ni sabía cómo ni por qué, pero había regresado después de tanto tiempo y después de tanta distancia. Y cuando yo veía este mensaje y lo leía, me preguntaba cuántos de nosotros muchas veces a través de 2 años
hemos perdido ciertas cosas. Ciertas cosas que muchas veces son muy importantes, otras veces no son tan importantes. Ciertas cosas que a veces son difíciles de aceptar, otras las aceptamos muy bien. Otras que nos hacen sufrir un poco más, otras que no sufrimos nada. Pero en realidad siempre estamos perdiendo algunas cosas. Perdemos recursos, perdemos empleo, a veces perdemos también la fuerza, perdemos la paz, perdemos la tranquilidad y caminamos por la vida por esas ciertas temporadas que nunca más quisiéramos vivir y perdemos cosas que nunca más vamos a ver, o al menos pensamos que nunca más vamos a ver. Y lo que sucede es que llegamos a vivir o a caminar con una mentalidad pensando que los mejores días de nuestra vida están justo en el pasado. Pensando que esas han sido las mejores temporadas y que ya estamos destinados a vivir sin aquello que hemos perdido. Que estamos destinados a vivir con un vacío en el corazón como si ninguna felicidad que pudiéramos vivir en este momento, en este instante, pudiera llenar ese vacío tan grande que tenemos. Y nos es difícil creer que algo tan bueno pueda regresar. Nos es difícil creer o pensar o imaginar que algo bueno pueda suceder en nuestras vidas después de todo lo que hemos pasado o después de todo lo que hemos perdido. Y es precisamente en este versículo bíblico, en este pasaje, que a los discípulos le pasa algo parecido. Jesús se había ido, pero no solamente Jesús en ese momento, para ti, para mí, nosotros no lo conocíamos, pero era su familia, era su amigo. Era la persona que había caminado con ellos por 3 años, era la persona que ellos amaban, era la persona que ellos tenían como maestro, era la persona que ellos tenían como que yo quiero ser como esta persona. Ellos habían dejado su familia, ellos habían dejado sus hijos, ellos habían dejado todo para seguir a Jesús y ahora Jesús se había muerto. Pero no solamente se había muerto y ellos estaban ya como ahí resignándose, esto fue lo que pasó, sino que ahora estaban llegando a un lugar. Y María estaba viendo una de las discípulos de Jesús que se habían llevado el cuerpo de Jesús y fue a contarle a los otros discípulos y ellos no podían creer, no podían entender lo que estaba sucediendo porque no solamente era la mala noticia de que 3 días antes había muerto, sino que ahora ya no encontraban ni su cuerpo. Y no sé tú, pero en esos tiempos era bien sagrado, era delicado. Y es delicado que una persona cuando fallece uno trata de honrar en la memoria de esa persona, trata de respetar y poner ese cuerpo en un lugar. Y estas personas llegaron ahí y habían perdido no solamente al maestro hacía 3 días, pero ahora habían perdido su cuerpo. Ellos no lo podían creer. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 9, porque aún no habían entendido la escritura. La escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. El rey David cientos de años antes lo había dicho. Era necesario que Él padeciese, era necesario que Él muriera y era necesario también que resucitase. El profeta Isaías, el profeta Oseas lo había declarado. El mismo Jesús días antes le había dicho a los discípulos esto, mira, le había dicho esto. En el verso 22 le dice, y diciéndole Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Pero no se quedó ahí. Le dijo, y que resucite al 3er día. Los discípulos escucharon las palabras de Jesús y aún así no la pudieron entender. Completamente ellos escucharon su palabra, pero no entendieron en su mente lo que Jesús les estaba diciendo. Y ahora no podían creer que Jesús había resucitado. Les era mejor creer que alguien se lo había robado, que alguien se lo había llevado. Para ellos era imposible, como yo no pensaba que esa paloma iba a regresar, ellos no pensaban que Jesús iba a regresar a la vida de esa manera. En 3 días, eso nunca había pasado en toda la historia. Y aunque pase en toda la historia, imagínese que eso te pase a ti. Imagínate que nos pase ahora. Es algo que nosotros no podemos entender, es algo imposible. Y lo que quiero decirte con esto es que no sé cuánta información tú tengas. Quizás los discípulos tenían toda la información, porque no solamente los profetas, no solamente David, el mismo Jesús se lo dijo, pero con toda esa información no pudieron creer. Esa información no solamente
no es totalmente suficiente para que nosotros podamos creer que Jesús puede resucitar. Yo no sé si tú tienes la información correcta. No sé si tú has escuchado lo que Dios tiene preparado para ti. No sé si tú has entendido las escrituras de lo que Dios ha dicho de ti. No sé si tú has entendido cómo Dios puede hacer cosas en tu vida que nadie puede hacer. Que Él salva, que perdona, que Él restaura, que Él hace lo que nadie puede hacer. Él sana, Él limpia. Él hace todo lo que una persona no puede hacer. Quizás tú no lo puedes entender en tu mente. Quizás tú no lo puedes comprender. Quizás no hay capacidad en nosotros para poder entender cuánta misericordia tiene Dios de nosotros. Él tiene el poder para resucitar tus sueños. Él tiene el poder para resucitar tu matrimonio. Él tiene el poder para resucitar tu propósito, para resucitar tu vida, para resucitar incluso cosas que tú pensaste que nunca iban a morir. Y fue necesario que pasaran por un proceso, fue necesario que pasaran por esa situación para que murieran y pudieran resucitar a la manera de Dios, según el plan de Dios, según su propósito, con la bendición de Dios. So, lo que quiero decirte es que aunque tú no lo veas, aunque tú veas eso vacío, aunque tú veas ese hueco, aunque tú veas que perdiste, aunque tú veas que se fue, aunque tú veas que ya no hay solución, que pienses que ya no hay regreso a esa vida, Dios te está diciendo en esta mañana que Él no se ha cansado de ti y que de la misma manera que Él resucitó de los muertos, no importa cuál es la situación que te está haciendo pensar que ya tu vida está vacía y que estás viviendo, sobreviviendo, no, Él te ha dado una nueva vida en Él. Él te ha dado una resurrección. Él venció por ti. Él no solamente fue a la cruz para decir yo voy a ganar y al tercer día resucitar. Él lo hizo por ti y por mí. Su victoria es tu victoria. Su victoria es mi victoria. Aunque no lo puedas ver y no lo puedas entender ahora mismo, como los discípulos no podían verlo, era necesario que esto pasara para que tú y yo pudiéramos ver que Jesús tiene el poder para resucitar cualquier cosa, incluyendo tu vida, tu situación, tu trabajo, tu carrera, tu familia, tus estudios, cualquier cosa. No hay nada imposible para Él. Los discípulos no podían entender esto. No podían entender que era necesario que Jesús resucitase. O sea, Jesús se podía ver al cielo y después venir a hablar con ellos como si fuera un espíritu y ya. Pero ellos no podían creer que de verdad el cuerpo de Jesús no estaba ahí porque había resucitado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? ¿Por qué simplemente no pasó así ya y se fue y dejó a los discípulos, ya le había dado todo, le había dicho, oye, yo me voy a ir dentro de un poco, puedo venir dentro de otro poco momento, pero ya. No, pero era necesario que Él resucitara. Porque la resurrección no solamente prueba que Él vive, pero también forma una comunidad de vida. Él no nos iba a dejar desamparados, solos y separados. Él nos dio la victoria, pero regresó para decirnos, ahora ustedes son una familia, ahora ustedes son una comunidad y son una comunidad de vida. Y quisiera hacer algo, el primer pasaje que leímos está ligado con este pasaje que Pablo escribió más adelante en Romanos. Y quisiera que fuéramos a Romanos 6 a ver qué tiene que ver esta resurrección contigo y conmigo hoy. Porque eso fue cuando Él le enseñó a los discípulos que Él había resucitado. Pero ¿qué significa esa resurrección para ti y para mí hoy en día? Ya eso había pasado y pasó hace más de 2000 años. Pero para ti y para mí, ¿qué significa esta resurrección? ¿Por qué era necesaria esa resurrección para ti y para mí hoy? Pablo dice, le escribió a los romanos en el capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraban muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este pasaje, Pablo le estaba explicando a la gente, a todos los demás discípulos que vinieron después, lo que significaba, por qué era necesario que Jesús resucitara. ¿Por qué era tan importante? No solamente para enseñarle a los judíos o a los discípulos de aquel momento que era importante que resucitara para que la fe siguiera y para que ellos no se decepcionaran y no se separaran, sino que para ti y para mí es necesario entender lo que ellos no entendieron. Es necesario que tú y yo entendamos lo importante que es la resurrección. Y se pueden ver tres cosas en por qué es importante. En este pasaje se pueden ver tres cosas de por qué es importante la resurrección para ti y para mí hoy en día. Y la primera que yo veía en este pasaje es que somos justificados completamente de todos nuestros errores. ¿Por qué es importante la resurrección? No, pero alguien te pregunta, ¿por qué es importante? No, porque Jesús demostró que Él era Dios y se levantó y venció la muerte. Pero lo primero, una de las cosas más importantes, es que Jesús nos justificó de cada uno de nuestros errores. De la misma manera que legalmente, cuando tú y yo podemos cometer o cometemos un error en nuestro trabajo, nos puede costar el puesto, ¿verdad? De la misma manera que si tú y yo cometemos un error en nuestro matrimonio, nos puede costar la sinceridad, la honestidad o incluso el matrimonio. De la misma manera que si nosotros hacemos algo manejando y cometemos algún error con nuestro carro, nos puede costar hasta la libertad, o nos puede costar dinero, o nos puede costar incluso la vida. De esa misma manera, si las personas no utilizan lo que Dios creó para lo que Él lo creó, el ser humano estaba destinado a morir. Porque le estábamos dando un uso legal a una cosa que no fue creada para usarse de esa manera. Y si tú estás aquí y no has cometido ningún error, ninguna falta, entonces puedes levantarte y puedes irte. Pero si todos los que estamos aquí en algún momento hemos cometido algún error y hemos fallado y hemos fracasado, entonces necesitamos entender que la resurrección es para ti y para mí. Porque nos justifica de cualquier error que nosotros podamos o hayamos cometido. La única manera de ser justificado es que alguien pague por nosotros. La única manera es que alguien lleve el peso de nuestra deuda. Y por eso Pablo lo dice en Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en una nueva vida. Al nosotros ser bautizados, dice que somos cubiertos. De la misma manera que Cristo fue cubierto en ese sepulcro. Pero lo único que fue cubierto no fue Cristo, sino que fueron cubiertas todas nuestras deudas. Toda la paga por nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos que andar por ahí pensando que alguien nos va a pedir cuenta. Oye, tú lo hiciste esto en el 2000 o en el 1994. ¿Te acuerdas cuando cometiste aquel error? No, nosotros no tenemos que vivir con el temor de que alguien nos va a señalar o nos va a decir, tú eres esta persona, tú no eres tan bueno, tú no eres quien tú crees que tú eres este error, tú eres este fracaso. Si no hubieses hecho esto, las cosas no estarían así. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Él quiere juzgarte. Él quiere que tú no sientas que tú has sido justificado. Pero Jesús nos está diciendo que si nosotros somos sepultados con Él con el bautismo, también tenemos nueva vida con Él. Todos nuestros errores, todos nuestros pecados fueron pagados cuando Él fue sepultado en esa cruz. Y la resurrección, sí, es muy importante. Porque tú me puedes decir, oye, todas las cosas están pagadas, ve y coge lo que tú quieras, ya todo está pago. Pero si tú no me das un recibo, y si tú no me dejas algo que yo pueda enseñar, que diga, mira, aquí está el pago, aquí está el recibo de que ya todo se pagó, de que tú no tienes deuda ni con nadie, yo no puedo hacer nada. Estoy porque yo quiero, digo que soy justificado. Pero al Jesús resucitar nos está dando el recibo de esa justificación. La resurrección es la justificación, es la garantía de nuestra justificación. Es una de las cosas que hacen que sea necesaria y que fuera necesaria la resurrección. Si Cristo no resucita, no hay evidencia que nuestros pecados fueron pagados,
que nuestra deuda fue cubierta. La cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo de ese pago. Yo sé que hemos cometido muchos errores. Yo sé que cometemos muchos errores. Yo sé que vamos a cometer muchísimos errores, mucho más. Pero eso no dice y no quita que tú y yo vamos a ser justificados espiritualmente por cada uno de ellos. Porque nuestra deuda ya fue pagada. Ya tú no eres culpable, ya tú has sido justificado. Estamos unidos en la muerte de Cristo. Morimos a todos nuestros pecados y ahora podemos vivir una nueva vida. Y lo que la gente piensa es que como tú has sido justificado, qué fácil es este evangelio. Pero no, ahora como entendemos que nuestra justificación tuvo un precio, no fue gratis. Hubo alguien que fue y pagó y estuvo en una cruz y estuvo 3 días venciendo y conquistando la muerte. Entonces nosotros no hacemos por obligación lo que tenemos que hacer para seguirlo a Él o para honrarlo a Él, sino que ahora lo honramos porque lo amamos. Lo honramos porque su gracia ha sido tan grande y tratamos de vivir nuestra vida de manera que lo agrademos a Él. No por obligación para tratar de justificarnos, sino por amor y por honrar la muerte de Cristo y su resurrección. Por eso es que siempre decimos que es más difícil vivir según el Evangelio y es fácil a veces vivir según la religión, porque la religión te dice si cumples esto, entonces estás apto. Y créeme, muchas veces podemos lograr cumplir algunas ciertas cosas. Muchas veces podemos llegar a hacer cosas que no hacíamos y portarnos más bien que otras personas. No tan bien, pero nos portamos mejor que otros y eso nos puede hacer pensar que estamos justificados. Pero no. La verdadera justificación viene por aquel que no cometió ni un solo pecado, que murió en una cruz y con su sangre nos limpió y nos restauró. Y por eso nadie puede señalarnos y nadie puede hacer que no seamos justificados. Somos justificados por Él. Jesús hizo esto para justificarnos y darnos una nueva vida. Tratando de que nosotros pudiéramos vivir ahora no tratando de parecernos a nuestros padres, nuestros abuelos, sino tratando de parecernos a Él, para honrarle a Él, para ser como Él fue. Y haciendo esto, entonces tú y yo no vamos a parecer solamente a Él, sino que nos vamos a parecer unos a otros. Y entonces vamos a empezar a caminar y vamos a tomar decisiones y nuestras decisiones se van a parecer. Y la manera en la que nosotros vemos los desafíos, las situaciones, es diferente el desafío, pero el punto de vista es divino. El punto de vista es el mismo, porque ya tú y yo no lo vemos desde un punto de vista de derrota, desde un punto de vista de juicio. No, este se merece porque es que mira lo que hizo. No, ahora nosotros decimos, Él hizo esto, pero yo estoy aquí, lo puedo ayudar, porque Él ha sido justificado, Él necesita mi ayuda, como yo necesito la suya. Porque hemos sido justificados de todos nuestros errores. Lo segundo que veo en este mensaje o en este pasaje que Pablo le dice de por qué era necesaria la resurrección es que nos da victoria sobre la muerte. Sí, el primer lugar, lo más grande que el ser humano le tiene miedo en esta humanidad es a la muerte. Pero si yo le digo a alguien que tú has vencido la muerte, que tú tienes victoria sobre la muerte, ¿cuánto pagaría esa persona por eso? ¿Qué no haría? Y lo lindo de esto es que el Evangelio nos dice que Jesús nos da victoria sobre la muerte al resucitar de los muertos. Al resucitar a Jesús, está diciéndonos, ya ustedes no tienen que tener temor a la muerte. ¿Y saben qué? Hay personas que tienen temor de mencionar incluso la muerte, pero para mí esto es lo que más me inspira del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Jesús es Dios. Él creó legalmente las leyes. Él podía haber cambiado la ley y haber dicho, no es necesario morir. Yo no tengo que morir, Padre, por favor. Lo veíamos la semana pasada. Pasa de mí esta copa. Que yo no tenga que ir a morir. Cambia las cosas. Si ya te lo pusiste así, yo soy santo. Cambia las cosas. Pero a Dios le pareció bien que la ley no cambiara, sino que Jesús enfrentara la muerte. Que Jesús fuera ahí y permaneciera 3 días. Me llama la atención cómo Dios estuvo dispuesto a enfrentar el desafío, no a quitar el desafío. A enfrentar el problema y la situación, no a removerlos, no a quitarlos, como muchas veces nosotros queremos.
Pablo le sigue diciendo en el verso 8, y si morimos con Cristo. El mismo Dios enfrentó a la muerte. Si nosotros morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de la muerte, ya no muere. Venció la muerte, ya no muere. Ya no hay muerte que pueda con Él. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte en ese momento que Jesús resucitó, perdió toda la autoridad. No solamente de Él, no solamente sobre Él, sino sobre ti y sobre mí. Tú y yo hemos vencido la muerte. Yo sé que es triste ver a alguien partir. Yo sé que es triste ver a alguien y después no verlo más. Yo sé que es triste despedirnos de alguien que amamos. Pero lo más triste que hay en este mundo es irte sin haber muerto con Cristo primero. Es morir, es despedirte sin haber muerto primero. Porque eso es lo que Satanás quiere. Por eso es lo que yo se lo digo cada mañana. Tú no me puedes matar a mí porque tú no puedes matar a alguien que está muerto. Yo estoy muerto en Cristo. Y tú no puedes quitarme la vida que Dios me dio porque no es tuya, ni me la gané yo. Él me la dio. No puedes matar a alguien 2 veces. Yo estoy muerto con Cristo y gracias a eso he vencido la muerte. Él no tiene poder sobre mí. Yo sé que a veces nos decepcionamos porque pasamos por momentos difíciles. Hay situaciones y etapas duras en las que pasamos y vivimos. Y muchas veces pensamos, wow, qué mala suerte yo he tenido. Si las cosas hubiesen sido de manera diferente, quizás yo estaría en otro lugar y las cosas fueran de otra manera. Y Señor, si tú hubieses quitado esto y hubieses impedido este desafío. Pero el mismo Jesús no evitó ir a la muerte. Él no va a impedir que tú vayas al desafío, pero tampoco va a impedir que tú salgas victorioso. Él te ha dado victoria sobre la muerte. Él te ha dado victoria en el desafío. Él te ha dado victoria en tu situación. Él te ha dado la victoria. Y el recibo, ¿y por qué era necesaria la justificación, la resurrección? Porque es el recibo que te dice que sí, tienes la victoria, has ganado, has vencido. Pero ven acá, todavía no me he muerto, todavía no he resucitado, todavía no sé. Pero por fe nosotros creemos que también, de la misma manera que morimos con Él y que vivimos como muertos a este mundo, viviremos con Él. Ya la muerte no tiene poder sobre ti, la muerte no tiene poder sobre mí. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. No es el evangelio que trata de evitar los desafíos o evitar los problemas. No es el evangelio que te dice, no tienes que ir a esa cirugía, no tienes que pasar este desafío, no tienes que ir a ese appointment con el médico o esa cita que tienes preparada. No es que tienes que ir a esa revisión de los taxes con la IRS. No, vas a ir ahí y vas a salir victorioso porque yo te he dado la victoria. Yo te he dado la victoria incluso sobre la muerte. ¿Cómo no te daré la victoria sobre todas las cosas que tú puedas enfrentar o que tú puedas padecer? Yo sé que es difícil y a veces tenemos temor y eso es lo que quiere el enemigo porque él sabe que tú y yo somos más que vencedores. Él sabe que tú y yo somos victoriosos en Cristo. Y entonces sabe que no nos puede quitar esa victoria, pero nos hace vivir como si no tuviéramos esa victoria. Nos hace vivir como si fuéramos derrotados. Nos hace vivir con temor, con inseguridades. ¡No! Hoy nosotros tenemos que entender que Cristo venció, que Cristo ganó, que Cristo quitó el poder de la muerte sobre nosotros y ahora nosotros estamos vivos en Él. Y Él no quiere ver a un hijo o a una hija caminando con derrota o pensando que ya no sabe qué hacer y ya no sabe dónde va a quedar y ya sus días están contados. No. Tus días Dios los tiene en sus manos. Él conoce tu propósito. Y si tú estás aquí escuchándome es porque Él sabe que tú tienes el poder para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Tú sabes que a veces Dios confía más en que tú puedes hacer algo que lo que nosotros confiamos que podemos hacerlo. Por eso no se cansa, por eso te despierta por la noche. Por eso te llama por la mañana. Por eso te escriben esos mensajes. Por eso alguien te inspira. Por eso estás aquí. Porque Dios no se ha olvidado de ti, porque Él no murió para simplemente quedarse ahí muerto. Él murió para que tú y yo pudiéramos vencer a la muerte. Y pudiéramos resucitar juntamente con Él y tuviéramos vida con Él.
Y esto es lo tercero que veo en este mensaje, por qué era necesaria la resurrección. Lo último que veo es que nosotros ahora, gracias a esa resurrección, tenemos una nueva vida ahora mismo. Muchas veces las personas piensan, soy cristiano y ya cuando muera entonces tengo vida y ya resucito con Jesús. No, Jesús vino para darte vida ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nuestros errores nos hacen pensar que ya nosotros tenemos que vivir con un estándar de vida o con una manera que no podemos salir de ahí, que no podemos llegar a más, que ya estamos destinados a estar en esta altura. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no vino solamente a darnos una nueva vida en el futuro. Dios vino a darnos una nueva vida desde ahora. Tu resurrección y mi resurrección empiezan ahora. Tú y yo empezamos a vivir una nueva vida ahora. Nadie puede con nosotros, no porque nosotros no podemos, sino porque Él nos ha dado el poder para poder vivir una nueva vida. Pablo lo sigue diciendo en el verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En su resurrección Jesús ganó una vez y por todas una nueva vida para ti y para mí. Él derrotó el pecado para siempre. No recibimos todo lo que la resurrección nos da en esta nueva vida porque nuestro cuerpo se va a seguir envejeciendo, se va a corromper. Porque vamos a seguir enfrentando desafíos, porque vamos a padecer de problemas y de cosas. No recibimos toda esa resurrección, pero espiritualmente hemos recibido una nueva vida. Y antes la manera en la que tú vivías y en la manera que hacías las cosas era diferente. Porque aunque nuestro cuerpo se va envejeciendo, nuestro espíritu se va fortaleciendo. Y antes a lo que tú decías que no podías hacer, ahora aunque estás un poquito mayor, tú dices, yo puedo hacerlo. Yo lo voy a lograr, Dios está conmigo, yo estoy en el lugar correcto, haciendo las cosas de la manera correcta. Mi vida ha cambiado. Quizás mis desafíos no han cambiado. Quizás la situación en la que yo estoy no ha cambiado. Pero yo sí puedo decirte, la manera en la que yo estoy viviendo sí ha cambiado. La manera en la que yo veo mi desafío, la manera en la que yo veo mi situación sí ha cambiado. Entonces no tengo que esperar a que cambie una situación para cambiar de vida, como mucha gente piensa, sino que yo he cambiado internamente mi vida y yo no sé si las cosas van a cambiar porque yo no dependo que las cosas cambien para yo haber cambiado ya, porque Jesús ya resucitó mi espíritu y yo estoy vivo en Él. Ya yo tengo su resurrección. Quizás no cambien las cosas afuera, pero ya yo he cambiado internamente. Ahora, el temor a hacer las cosas mal, a decepcionar a los que me aman, a ser engañado por nuestros deseos, ya no tiene control sobre mí. Ya si cometo un error no tengo que vivir preocupado, ay, cometí este error, ya estoy descalificado. No. Ya Dios me ha dado una nueva vida. Yo sé que si yo me caigo en Él. Él me levanta, Él me apoya, Él me sustenta, Él me corrige, porque Él me ama, porque resucitó para darme una nueva vida. No resucitó para decirme, oye, estás descalificado, ya tú no llegas a donde tienes que llegar, ya te quedaste ahí. Él resucitó para darme una nueva vida ahora. Mi única llamado, o mi única manera, o una de las únicas maneras que yo tengo para honrar esa resurrección es poder vivir una nueva vida ahora mismo. Y la mejor manera en la que nosotros podemos vivir una nueva vida ahora mismo es compartiendo esa vida, disfrutando de esa vida. Pero ven acá, a ti no te pasa no sé cuántas cosas y mira lo que te pasó el año pasado y mira lo que te pasó hace 5 años y mira lo que te pasó hace 15 años. ¿Y qué nueva vida tú vas a vivir? Sí, porque yo vivo una nueva vida en Cristo. Yo no dependo de lo que me pasa. Depende de lo que pasó en mí cuando Cristo entró en mí y me regaló la vida que solamente Él puede regalar, Él puede dar. Y por su gracia yo soy otra persona. Entonces yo no juzgo, yo no señalo, yo no vivo buscando los errores de los demás. Yo soy libre. Yo vivo una nueva vida en Cristo. Y de esa manera precisamente yo puedo vivir en una comunidad que vive una vida nueva. No solamente vivo yo, pero también vivimos dentro de una comunidad que está viviendo y progresando en una vida nueva. Es en esa comunidad que se vive
se sostiene y nos preparamos para esa resurrección cada día. La resurrección de Jesús es el evento más importante y más grandioso de toda la humanidad, las personas lo crean o no. Porque si no hubiese resucitado, toda nuestra fe hubiese sido en vano. Todo se hubiese desmoronado. Simplemente hubiese sido como Mahoma o como cualquier otra persona que se ha levantado, cualquier profeta. Pero Jesús no solamente vino, enseñó, guió, sino que también murió y resucitó. Y eso cambió toda la historia para siempre. Nos permite pertenecer a una familia de personas justificadas. Nos permite pertenecer a una comunidad donde caminamos juntos con esperanza, sin temor a enfrentar lo más difícil de este mundo. Ahora somos una comunidad empoderada porque hemos tenido la victoria incluso ante la muerte. Y podemos vivir en una comunidad que no camina como gente derrotada, sino como gente que tiene vida en Cristo. No, pero es que estos cristianos no pueden hacer nada, no pueden lograr nada, siempre están. No, al contrario. Muchas de las cosas que no hacemos es para no perder lo que ya tenemos, la vida que Cristo nos dio, que es preciosa, que es sagrada, que es buena. La tumba está vacía, pero la iglesia cada día se llena más. Y cada día crece más. Y cada día la gente puede entender lo que los discípulos no entendían en aquel momento, que era necesario que Jesús regresase de los muertos. Y de la misma manera que yo no entendía que esa paloma regresó, me imagino que mucho peor era para ellos. No entendían que Jesús no se lo habían robado, sino que Él había resucitado. Quizás estás en esta mañana aquí pensando que el enemigo te ha robado, que las cosas se han perdido, pero no. El plan de Dios es decirte, todo lo que ha muerto, toda la esperanza, toda la paz, todo lo que tú pensabas que no ibas a poder recuperar, está justo delante de ti. Simplemente sigue creyendo, sigue buscando. Ese sepulcro está vacío, pero no significa que yo no esté trabajando, que yo no esté obrando, que yo no esté haciendo mi voluntad en ti. Sigue confiando en mí. Y quizás no es un día o 3 días, quizás han sido años esperando que algo resucite. Has orado, has clamado, y todavía estás esperando. Quiero decirte en esta mañana, el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos tiene poder para resucitar cualquier cosa en tu vida. Para hacer lo que tú y yo no podemos ni siquiera imaginar. La iglesia se sigue llenando de personas que siguen entendiendo el poder de su resurrección. Y por eso es que tú y yo podemos vivir hoy en una comunidad de vida. Porque el reino de Dios no se vive solo, se vive en comunidad, pero no en una comunidad como la que mi esposa y yo vamos, que a veces corremos y a veces nos divertimos. No, esas comunidades se acaban, esas comunidades terminan. Vivimos en una comunidad que no muere. Tú y yo no nos vamos a dejar de ver aquí, tú y yo nos vamos a ver toda la eternidad, porque Jesús pagó un precio y nos dio el certificado y nos dijo, si yo resucité, ustedes van a resucitar conmigo. Pero lo lindo de esto es que tú y yo tenemos la capacidad de pasar esa vida a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Donde quiera que vayamos, nosotros somos entes de vida. Y quiero invitarte en esta mañana simplemente a que podamos cerrar nuestros ojos por un momento. Porque quizás, como te decía al principio, tú estás aquí y entiendes la resurrección, pero todavía estás padeciendo, todavía estás sufriendo, todavía estás enfrentando desafíos que te hacen difícil pensar que eso que ha muerto, que eso que se ha perdido pueda resucitar. Y créeme, no tiene que ser el mismo trabajo, no tiene que ser el mismo matrimonio, no tiene que ser la misma esperanza en el mismo país, no tienen que ser las mismas cosas. Porque Dios, cuando restaura una cosa, no las hace igual a como estaban. Nuestro Dios tiene poder para hacerlas mucho mejor de como estaban. Nuestra esperanza no es que Dios va a darle un cuerpo o le dio un cuerpo a Cristo como el que tenía antes. Dios le dio un cuerpo mucho mejor, un cuerpo glorificado. Tu bendición, tu respuesta, no simplemente la respuesta que tú quieres, es una respuesta glorificada por Dios, bendecida por Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre eterno y Dios de gloria, te damos gracias. Gracias porque tú fuiste y enfrentaste la muerte. Gracias porque tú no te acobardaste, porque tú no tuviste temor, porque no te quedaste parado en ese monte diciendo no voy, no voy, no voy, como muchas veces yo lo hago.
Gracias porque tú fuiste y teniendo el poder para cambiar las cosas sin tener que enfrentarlas, tú fuiste y padeciste. Y no solamente padeciste, sino que confiaste en el poder tan grande de tu resurrección que dejaste que tus discípulos pensaran lo que era difícil para alguien que uno ama, dejar que una persona que ama piense. Y los dejaste por 3 días pensar que tú te habías desaparecido, que se habían perdido, que ya no tenían esperanza. Pero muchas más gracias, Señor, porque al 3er día resucitaste. Y hoy alrededor de todo el mundo no es casualidad que la mayoría de la humanidad pueda reconocer que tú has vencido, que triunfaste en la cruz, que triunfaste en el sepulcro y que nos has dado la vida eterna. Pero Señor, tú sabes que estamos aquí entendiendo lo que tú hiciste, lo que tú has hecho, pero tú sabes. Tú sabes nuestras vidas privadas, tú sabes nuestro interior, tú sabes lo que ha sido hecho, lo que está roto, lo que ha muerto en nuestros corazones. Y venimos delante de ti en esta hora rogándote, Señor, que en tu capacidad de resucitar a tu Hijo puedas resucitar en nosotros la motivación, la inspiración, las ideas, los sueños. Queremos levantarnos hoy a apoderarnos de lo que tú has preparado para nosotros y poder vivir en esa nueva vida para la cual tú nos has señalado. Pero no queremos hacerlo, Señor, desde una posición de derrota o de herida o por obligación. Queremos hacerlo desde una posición de sanidad, de una posición de fortaleza, de una posición de fe. Por eso te ruego, Dios mío, por cada uno de mis hermanos en esta hora, para que tú les llenes, Señor, con la capacidad de creerte, para que tú les ayudes en su incredulidad y ellos puedan ver que nada es imposible para ti. Te ruego, Señor, que tú extiendas tu mano sobre cada uno de ellos y ellos puedan recibir, Dios mío, el poder que solamente puede dar el Espíritu Santo. Si estás aquí en esta mañana y quieres comenzar a vivir esa nueva vida, yo lo hago cada mañana. Mi relación con Dios se renueva cada mañana. Yo no acepté a Jesús como Señor y Salvador hace algunos años. Yo lo acepto cada día. Y por eso quiero darte la oportunidad de que si tú estás aquí en esta mañana y quieres comenzar a vivir una relación con Jesús o quieres renovar tu relación con Jesús, tú puedas junto conmigo levantar tus manos y puedas decirle: Señor Jesús, delante de ti estoy y reconozco que tú no estás muerto, que tú vives y que me has dado una nueva vida, que has perdonado mis pecados, que me has justificado de mis errores y que ahora yo puedo vivir siendo más que vencedor. La muerte no tiene control, la muerte no tiene autoridad. Yo la he vencido porque tú la venciste. Y ahora mismo yo comienzo a vivir una nueva vida gracias a tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.